vamos a continuar con el segundo tema, que es lo referente al consumo, el ingreso y la riqueza. Eh, vamos a iniciar eh, definiendo, ¿no?, las preferencias de los consumidores a partir de una función de utilidad que va a funcionar, digamos así, durante dos periodos, ¿sí? Este individuo, este consumidor, va a vivir dos periodos, ¿sí? Periodo 1, periodo 2. Entonces simplemente vean que la función de utilidad de toda, ¿no?, de toda su vida, es decir, solamente vive dos periodos, con el periodo 1, periodo 2, de toda su vida, pues es la utilidad que obtiene en el periodo 1 más la utilidad que obtiene en el periodo 2, bueno, evidentemente descontado, ¿no?, a una tasa phi, ¿no?, a una tasa phi, que es un factor de descuento subjetivo, ¿no? O sea, es decir, lo que estamos diciendo es que el consumidor va a traer a valor presente su utilidad futura, ¿sí? Y ustedes recuerden que para traer a valor presente una cierta cantidad, pues hay que tener un factor de descuento, ¿no? Ese factor de descuento pues, es un factor de descuento subjetivo en este caso, ¿sí? Es un factor de descuento subjetivo. Bueno, bueno, vamos a asumir que la primera derivada de la función de utilidad va a ser positiva, mientras que la segunda derivada va a ser negativa. Recuerden que esta característica de una función de utilidad nos está indicando una utilidad marginal decreciente, ¿sí? Una utilidad marginal decreciente. Bueno, este factor phi, factor de descuento subjetivo, es un número mayor a 0, ¿sí? Entonces, esto es por un lado la función de utilidad, ¿no? Una función que representa el nivel de utilidad que alcanza el individuo durante el periodo 1 y durante el periodo 2. El periodo 2 descontado, ¿no?, a valor presente, con el factor de descuento subjetivo, ¿sí? Y de esta manera obtenemos la función de utilidad de toda la vida del consumidor. Vamos a hablar entonces ahora de la restricción presupuestal, ¿sí?, intertemporal. Bueno, en el periodo 1, ¿sí?, el periodo 1, este consumidor tiene una cierta riqueza financiera, ¿sí?, que vamos a denotar con V1, ¿sí? Es una cierta riqueza financiera. Ingresos por trabajo es Y1 y por eso aquí lo ponemos con un exponente L, ¿sí? Labor de trabajo. El individuo, el consumidor, va a pagar impuestos. Uno va a pagar una cierta cantidad de impuestos. T1, ¿sí? Y una cantidad de impuestos. Y va a realizar gasto también, ¿sí? Gasto que vamos a anotar como C sub 1, ¿sí? Entonces, evidentemente, vean ustedes, aquí tenemos el ingreso que obtiene por su trabajo, el ingreso que obtiene por su riqueza financiera, ¿no? Y a esto pues le resta el pago de impuestos y el pago del consumo, ¿sí? Esto va a resultar positivo o negativo, ¿sí? Esto va a resultar positivo o negativo. Puede ser que durante el periodo 1 el consumidor gaste más, es decir, aquí gaste más de sus ingresos, o probablemente gaste menos que sus ingresos, ¿sí? Aquí puse, ¿no?, que esto representa la cantidad para invertir en activos portadores de interés. Bueno, eso siempre y cuando esto sea positivo, ¿no? Si es positivo, sí representará la cantidad que queda, ¿no?,
para invertir en activos portadores de interés. Porque si es negativo, ¿sí? Si es negativo, entonces estaría representando una cantidad de deuda, ¿no? Los cuales pues van a tener que pagarse la deuda más los intereses, ¿sí? Entonces, de cualquier manera, sea positivo o negativo, va a representar la restricción presupuestal del periodo 1, ¿no? Esta cantidad es la restricción presupuestal del periodo 1, ¿sí? Esta cantidad multiplicado por la tasa de interés, ¿verdad? Multiplicado por la tasa de interés. Si es positivo, entonces será la cantidad para invertir en activos portadores de interés. Pero si es negativo, entonces representará una cantidad de deuda, ¿no? De la cual se tiene que pagar una cierta tasa de interés, ¿sí? Aquí lo ponemos, ¿no? Si B2 es negativo, si esto es negativo, ¿sí? Estaría diciendo, ¿no?, que los ingresos del periodo 1 son menores que los gastos, ¿no? O que los gastos son mayores que los ingresos, es lo mismo, ¿sí? Entonces, si es negativo, estaríamos hablando que es un prestatario neto durante el periodo 1, ¿sí? Prestatario, pidió prestado, ¿sí? Mientras que si B2 es mayor a 0, si B2 es mayor a 0, estaríamos diciendo que los ingresos fueron mayores a los gastos, ¿sí? O que los gastos fueron menores que los ingresos. Entonces, si los ingresos fueron mayores a los gastos, pues este consumidor será un prestamista, ¿no?, neto durante el periodo 1. ¿Ok? Entonces, esa es la restricción presupuestal del periodo 1. Ahora, durante el periodo 2, este individuo pues va a consumir, ¿no? Y su consumo pues tendrá que ser igual al ingreso que obtiene por su trabajo, al ingreso que obtiene por su riqueza financiera, menos los impuestos que deberá pagar, ¿sí? O podemos pasar este T sub 2 que está restando, lo podemos pasar de este lado izquierdo, lo podemos pasar, está restando, lo pasamos sumando, ¿no? Y me quedaría que el gasto, ¿no? El gasto, consumo e impuestos, eso es lo que se tiene del gasto, tendría que ser igual a los ingresos, ¿sí? Es lo mismo. Entonces tendríamos ya la restricción presupuestaria del periodo 2, ¿sí? Y sustituyendo 1, la ecuación 1, vamos a ver usted la ecuación 1, ¿sí? Sustituyendo esta ecuación, que es, vean ustedes, es el valor de B2, ¿sí? Sustituyendo este valor en la restricción, aquí en 2, ¿sí? Me va a quedar, pues nada más es sustituir aquí, ¿no? Me va a quedar C2 es igual a Y1 sub 2, ¿no? Que es el ingreso que se obtiene por trabajo en el periodo 2, más la riqueza financiera, que puede ser positiva o negativa, menos los impuestos, ¿sí? Aquí después lo que hacemos simplemente es ordenar la ecuación que está aquí arriba y ustedes la pueden reescribir de esta manera, ¿sí? Esta ecuación 3 estaría representando la restricción presupuestaria intertemporal del consumidor, ¿sí? Entonces, ya estamos considerando, ¿sí?, la parte del periodo 1 y la parte del periodo 2. Entonces esta ecuación ya es la restricción presupuestaria intertemporal del consumidor, ¿no? Entonces, bueno, ustedes me están diciendo, bueno, el consumo, bueno, toda la parte del consumo, ¿sí? Tanto el consumo del periodo 1 más el consumo del periodo 2, y vean aquí que estamos trayendo a valor presente el consumo 2 a una tasa de descuento, digamos, objetiva, ¿no? Que es la tasa de interés, ¿sí? La tasa de interés. Entonces, por ese lado, del lado izquierdo, tenemos el consumo, ¿sí? Este gasto en consumo, pues tendrá que ser igual al ingreso, ¿sí? Y aquí tenemos B1, que es el ingreso por la riqueza financiera, más, y vean, esto, el ingreso por trabajo menos impuestos,
es lo que podemos llamar ingreso disponible, ¿no? Es el ingreso que queda después de pagar impuestos. Y luego me quedaría también el ingreso del periodo 2, ¿no? El ingreso disponible del periodo 2, también traído a valor presente con una tasa de interés R, ¿sí? Ok. Bueno, vamos a denotar al ingreso disponible, ¿sí? Al ingreso disponible del periodo 1 más al ingreso disponible del periodo 2, ¿sí? Pero traído a valor presente como H1, ¿sí? Como H1. Y vamos a denotar o vamos a definir, los autores definen a esta, digamos, a esta suma del ingreso disponible a partir del ingreso del trabajo menos el pago de impuestos como la riqueza humana, ¿no? Riqueza humana que mide, ¿no? Mide el potencial de ingresos del consumidor en el mercado de trabajo, ¿sí? Ok, entonces vean ustedes que esta B sub 1 pues prevalece aquí en la fórmula y esta parte de la ecuación 3 es la que hemos definido simplemente como H1, ¿no? Entonces lo escribimos de esta forma, ¿sí? C sub 1 más C sub 2 entre 1 más R, que es el consumo del periodo 2 traído a valor presente, igual a la riqueza financiera más la riqueza humana, ¿sí? El consumo a lo largo de la vida de un consumidor es igual a la riqueza inicial, real, está en términos reales, ¿sí? Más la riqueza humana. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahorita? Pues simplemente decir que vamos a trabajar con un modelo de 2 periodos, ¿sí? Que la función de utilidad que te vamos a utilizar va a tener estas características. Su primera derivada es mayor a 0, su segunda derivada es menor a 0. ¿Sí? Y prácticamente lo que construimos fue la restricción presupuestal. Bueno, ahora vamos a hablar de la asignación del consumo a lo largo del tiempo. ¿Sí? La asignación del consumo a lo largo del tiempo. Y bueno, para esto lo que nos interesa particularmente es saber cómo y qué determina, cómo se comporta, ¿no? Y qué determina el consumo actual, es decir, C sub 1, ¿sí? Bueno, vamos a considerar, para esto vamos a considerar la ecuación 4, que es ya, digamos, nuestra restricción presupuestaria. Nuestra restricción presupuestaria intertemporal. Vamos a tomar esa ecuación 4 y de ahí vamos a despejar C sub 2, ¿sí? Nos va a quedar de esta forma. Y lo que vamos a hacer es sustituir este C sub 2 en la función de utilidad, ¿no? Vean ustedes, aquí me regreso, aquí tenemos la función de utilidad a lo largo de toda su vida, 2 periodos, a lo largo de toda su vida, pues es la función de utilidad en el periodo 1 y la función de utilidad en el periodo 2, ¿sí? Bueno, pues es lo que estamos haciendo. Aquí tenemos la función de utilidad a lo largo de toda su vida, la función de utilidad en el periodo 1 más la función de utilidad en el periodo 2, pero el periodo 2 ya lo hemos definido así. ¿De dónde salió esta definición? Bueno, de la restricción presupuestal, ¿sí? Entonces ya tenemos, lo colocamos de esta forma. Sustituimos la restricción presupuestal dentro de la función que vamos a maximizar. Evidentemente este resultado también se puede llegar a través del multiplicador de Lagrange, pero bueno, aquí lo estoy haciendo de la forma en que lo hace el libro que estamos siguiendo. Entonces, pues de lo que se trata es de maximizar esta función de utilidad, ¿no? El individuo va a maximizar la función de utilidad de largo de toda su vida, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer? Pues simplemente derivar u con respecto a C sub 1 e igualarlo a 0, ¿sí?
Bueno, pues hacemos, ¿no?, la derivada de u con respecto a c sub 1. Me queda la derivada de la función de utilidad del periodo 1, ¿no?, respecto a c sub 1. Bueno, eso denota de esta manera. Simplemente se le pone una comita. U' es la derivada de u respecto a c sub 1. ¿Sí? Y luego aquí tenemos que aplicar la regla de la cadena. ¿Sí? Bueno, primero sale la constante, 1 más phi, sale, derivamos u respecto a c sub 1, aquí está, u respecto a, aquí está, u', esta u' representa la derivada de u respecto a c sub 1, ¿sí? Y luego multiplicamos lo de adentro respecto a c sub 1, ¿sí?, que es simplemente 1, bueno, con signo negativo. Vean que c sub 1 tiene signo negativo, aquí está, es este menos que está aquí, es este. Y entonces la derivada respecto a c sub 1 pues es menos, aquí está, 1 más r, ¿sí? Igualamos a 0, igualamos a 0. Y pues lo ordenamos de esta manera, ¿sí? Lo ordenamos de esta manera, ¿sí? O bien lo podemos escribir así, ¿no? Es lo mismo. Esto se conoce como la regla Keynes-Ramsey, ¿sí? La utilidad marginal que se obtiene en el periodo 1 respecto a la utilidad marginal del periodo 2, pues es igual a la razón, ¿no?, entre la tasa de interés, que es un factor objetivo de descuento, y phi, que es un factor subjetivo de descuento, con el cual descuenta el consumidor su consumo, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos, digamos, la condición de maximización, ya tenemos la restricción. A partir de la restricción obtuvimos la condición de maximización, que es la regla Keynes-Ramsey, y ahora vamos a considerar una forma particular, ¿sí?, de la función de utilidad, ¿sí? Vamos a proponer esta función de utilidad de la forma, de esta forma, ¿sí? De esta forma. Es un sigma entre sigma menos 1, luego la cantidad de consumo en el periodo t, elevado a la sigma menos 1 entre sigma, ¿sí? Este valor de sigma es mayor a 0, pero diferente de 1, ¿sí? Y ustedes pueden verificar que efectivamente cumple las propiedades que habíamos propuesto al inicio, ¿sí? Esta sigma que está aquí es la elasticidad de sustitución intertemporal, ¿sí? Es la elasticidad de sustitución intertemporal. Esta elasticidad de sustitución intertemporal se define, ¿sí?, como, lo podemos definir de dos maneras. La derivada de la razón del consumo 2 entre el consumo en el periodo 1 respecto a la tasa marginal de sustitución por la tasa marginal de sustitución dividido entre la razón del consumo en el periodo 2 entre el consumo del periodo 1. O bien tomar los logaritmos, ¿no?, y decir que es la derivada del logaritmo de la razón del consumo 2 entre el periodo 1 respecto al logaritmo de la tasa marginal de sustitución, ¿sí? Donde, ¿sí?, la tasa marginal de sustitución es justamente, ¿no?, la razón entre las utilidades marginales, ¿no? La tasa marginal de sustitución, ¿sí?, entre el consumo 1, esto es importante porque aquí estamos haciendo la tasa marginal de sustitución entre el consumo 1 y el consumo 2, ¿no? Y aquí estamos obteniendo la elasticidad de sustitución intertemporal, ¿sí?, que se define de esta manera, ¿no? Entonces la tasa marginal de sustitución pues no es otra cosa más que la razón de las utilidades marginales.
de cada consumo, ¿no? Del consumo 1 o del consumo 2. ¿Sí? Ahora, vamos a retomar esta regla, James-Ramsey, usando esta forma particular de la función consumo. ¿Sí? Entonces, es decir, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que necesitamos es tomar la derivada de la función de utilidad respecto al consumo 1, dividirla entre la función de utilidad respecto al consumo 2, igualarla a 1 más R entre 1 más phi, pero utilizando esta condición, regla James-Ramsey, pero con esta función de utilidad. Entonces lo que hacemos, pues evidentemente vamos a tomar la derivada de U respecto a CT. O sea, recuerden que estamos tomando esta función de utilidad de forma particular, ¿sí? Y bueno, hacemos la derivada y nos queda simplemente C sub t elevado a la menos 1 entre sigma, ¿sí? Ok, entonces si sustituimos en la regla James-Ramsey, pues me va a quedar ¿dónde está? Aquí está. Fíjense, me va a quedar, es la derivada de C sub 1, ¿sí? La derivada de C sub 1 sería justamente C sub 1 elevado a la menos 1 entre sigma, ¿no? Y luego la otra derivada sería C sub 2 elevado a la menos 1 entre sigma. Pero aquí como le di la vuelta, ¿no? Pongo C sub 2 arriba, C sub 1 abajo y me queda ya el exponente sin el signo negativo, ¿sí? Bueno, aquí estamos sustituyendo en la regla James-Ramsey. Vean simplemente que este 1 más phi que estaba dividiendo lo pasé multiplicando, y a partir de esta expresión, o sea que hemos utilizado, realmente lo que estamos haciendo es un ejercicio de optimización con restricción, ¿no? Y ya con una función particular, ¿no? Y una vez que tenemos esta condición de maximización, despejamos C sub 2 y sustituimos en la ecuación de restricción presupuestaria, ¿no? Que es la ecuación 4, es esta que obtuvimos aquí, ¿sí? Entonces sustituimos en la ecuación 4, me va a quedar C sub 1 más R, y voy a obtener aquí toda C sub 2, ¿no? Que es todo esto que tengo aquí, C sub 2, igual a B1 más H, bueno, aquí le puse T es 1, ¿no? H1, aquí es H1. Podemos factorizar, lo que factorizamos es sub 1 y me queda esta expresión. Si esta expresión que está multiplicando a C sub 1 la paso dividiendo, aquí está, ¿sí? A todo esto lo voy a llamar Z, ¿no? Z, que está entre 0 y 1, ¿sí? Entonces simplemente el consumo del periodo 1, pues es una fracción, es proporcional a la riqueza actual, ¿sí? Que recuerden ustedes que la riqueza actual pues está compuesta de la riqueza financiera más la riqueza humana, ¿sí? Entonces el consumo 1 es una fracción de la riqueza, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es relacionar el consumo con el ingreso, que es generalmente lo que se enseña en los cursos, digamos, de macro intermedia, ¿no? La función consumo, pues tiene una relación directa con el ingreso. Aquí lo estamos relacionando con la riqueza, ¿no? Con la riqueza financiera más la riqueza humana. Bueno, el consumo y el ingreso, vamos a hacer esta relación. Y vamos a considerar lo que acabamos de obtener de la función consumo. Vamos a recordar cómo habíamos definido H1, ¿sí? Que es el ingreso disponible, que es el ingreso que se obtiene a partir del trabajo menos los impuestos, más el ingreso disponible del segundo periodo traído a valor presente, va a ser igual a, bueno, lo sustituimos, ¿no? Me va a quedar C sub 1 igual a ZB1 más ZY, bueno, ingreso disponible,
más Z ingreso disponible del periodo 2, ¿no? Multiplicando. Ahora vamos a dividir ambos lados entre Y sub el ingreso disponible del periodo 1, me queda de esta forma, ¿sí? Aquí simplemente estamos dividiendo, vean ustedes. Me queda, y lo expresamos de esta forma, ¿no? Me va a quedar C sub 1 entre el ingreso disponible del periodo 1 es igual a Z más, vamos a poner una V minúscula, ¿sí? V minúscula, pues evidentemente es la razón entre la riqueza financiera o la riqueza inicial como una proporción del ingreso disponible. Luego nos queda un 1, ¿no? Porque factoricé este Z, me queda 1. Y luego tengo esta variable R, que pues la estamos definiendo como la razón entre el ingreso disponible del periodo 2 respecto al ingreso disponible del periodo 1, ¿sí? Bueno, pues de esta forma entonces, esta Y sub 1, este ingreso disponible que está multiplicando, perdón, que está dividiendo, lo paso multiplicando y me queda que el ingreso disponible es igual. Toda esta parte que está aquí, le vamos a llamar Z gorrito, ¿sí? Es Z gorro. Y así ya hemos expresado el consumo presente como una fracción, como una proporción del ingreso disponible, ¿sí? Y esta parte, ¿no? Pues es lo que digamos, es lo que podríamos, son las variables que determinan lo que conocemos como la propensión marginal a consumir, ¿no? En macrointermedia, pues generalmente siempre se dice que, bueno, se nos da como dato, ¿no? La propensión marginal a consumir, que es la proporción que el consumidor gasta por cada peso que ingresa, ¿sí? O en general, en macro es la proporción que la sociedad gasta, ¿no? Por cada unidad monetaria de ingreso como sociedad, ¿no? Es una propensión marginal al consumo. Y pues aquí ya estamos determinando, digamos, algunas variables que lo pueden explicar, esta propensión marginal al consumo. Vamos a pasar ahora, ya digamos hemos terminado con esta parte, ¿no? De la teoría del consumidor a partir de plantear una función particular, su restricción presupuestaria y resolver un ejercicio de maximización con restricciones. Llegamos a este valor, ¿no? Llegamos a la conclusión de que el consumo actual es proporcional a la riqueza actual. Y después dimos un paso más allá para también relacionar al consumo actual con el ingreso disponible y explicar de alguna manera las variables que determinan la propensión marginal al consumo. Y pasamos ahora a relacionar el consumo, los impuestos y la deuda pública, ¿sí? Digamos, lo que vamos a hacer es pues simplemente ver esta relación, si los impuestos o la deuda, ¿no? Que pueda contraer el gobierno afectan las decisiones de consumo. Bueno, vamos a partir por analizar una disminución, es importante, una disminución temporal, ¿sí? Una disminución temporal de los impuestos, ¿sí? En el periodo 1. Entonces solamente va a ocurrir un periodo, como es temporal, solamente va a ocurrir durante el periodo 1, ¿sí? Vamos a considerar la ecuación consumo. Acuérdense, esta ecuación consumo la obtuvimos desde aquí, ¿no? Aquí anda, eso está, ¿sí? Nada más que aquí ya está factorizado, ¿no? Está factorizado este Z. Vean ustedes, este Z lo factoricé o se factoriza. Y después tenemos ingreso disponible, ¿sí? Y acuérdense que el ingreso disponible es la diferencia entre el ingreso que se obtiene por el trabajo menos los impuestos, ¿sí? Entonces, esta forma de consumo. Aquí tenemos los determinantes del consumo actual, ¿sí? Los determinantes del consumo actual. Entonces, consideramos una disminución temporal de los impuestos, es decir, solamente va a cambiar T1, pero T2 no va a cambiar. Entonces tomamos la derivada del consumo respecto a T sub 1 y pues como podemos ver aquí hay un signo negativo, aquí está, y es Z, ¿verdad? La derivada del consumo en el periodo 1 respecto a los impuestos en el periodo 1 es igual a Z, es un valor que bueno, Z en realidad
ya lo habíamos definido, ¿no? Es esto que está aquí, ¿sí? Es 1 entre toda esta variable que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, este es el efecto de una disminución temporal de los impuestos. Temporal, repito, ¿no? Ahora vamos a analizar una disminución permanente, es decir, va a ocurrir en el periodo 1 y en el periodo 2, ¿sí? Entonces, vamos a tener el efecto en el consumo del cambio en los impuestos en el periodo 1 más el efecto en el consumo debido al cambio en los impuestos en el periodo 2, ¿sí? Y entonces consideremos nuevamente nuestra ecuación. Va a quedar menos z, aquí está, menos z. Y luego en el periodo 2 va a quedar menos, aquí está, por este menos que está aquí, que estoy señalando, menos z entre 1 más r. Aquí se factorizó z y el signo, ¿no? Vean que siempre es menos. Aquí está un menos, aquí está otro, ¿sí? Hacemos la derivada. Y ven ustedes, bueno, que pues el efecto de una disminución permanente de los impuestos, pues lo expresamos de esta manera, ¿no? Lo expresamos de esta manera, que vean ustedes, pues simplemente es el efecto de los impuestos en el periodo 1 más el efecto de los impuestos en el periodo 2, pero traídos a valor presente, ¿no? A partir de la tasa de interés. Bueno, aquí ya les había recordado de qué dependía este z, ¿no? Este z es esta expresión de aquí. Aquí tengo 1 entre todo esto. Aquí lo puse como menos 1, ¿sí? Lo puse como menos 1. Y bueno, vamos a ver una situación particular, ¿sí? Vamos a suponer que a este consumidor, y bueno, podría considerar supuesto que los consumidores prefieren, digamos, suavizar su consumo, ¿sí? A lo largo del tiempo. Es decir, consumir lo mismo en el periodo 1 y lo mismo en el periodo 2, ¿sí? No gustan de muchas fluctuaciones en el ingreso. Entonces, vamos a suponer, ¿sí? que este consumidor desea, pues, suavizar su consumo, ¿no? Es decir, consumir la misma cantidad en los dos periodos. Si esto es lo que estamos suponiendo, bueno, debe ocurrir, ¿sí? que R, ¿sí? Debe ocurrir que R sea igual a phi, ¿no? Es decir, el factor de descuento objetivo debe ser igual al factor de descuento subjetivo. Si esto es así, entonces vean que z, vamos a regresarnos, z, dado que estos son iguales, r y phi son iguales, pues esto me va a quedar 1, ¿no? Va a quedar un 1 aquí. Y entonces este 1 más 1 más, perdón, 1 más 1 entre 1 más r, pues lo puedo escribir, fíjense que lo puedo escribir como, este 1 lo puedo escribir como 1 más r entre 1 más r. Y 1 más r más 1 me queda 2 más r entre 1 más r. Aquí está. Es esto. ¿Sí? Ah, bueno, pero como aquí está la menos 1, me queda 2 más r arriba y 1 más r abajo, ¿no? Pero como está la menos 1, pues le doy la vuelta y ya quedó, ¿no? 1 más r entre 2 más r. Entonces, vean ustedes que esta derivada, pues ya quedamos que z es 1 más r entre 2 más r. Aquí está, ¿sí? El signo menos, aquí está, es este. Y luego tengo la misma expresión, tengo 1 más 1 entre 1 más r, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Aquí está la derivada. Este z, ¿no? Ya está. Por esto que está aquí. Pero ya sé que esto que está aquí es justamente lo que acabamos de calcular, ¿no? Es 1 más r entre 2 más r. Entonces, pues, es menos 1, ¿no? Porque esta expresión me va a quedar 2 más r entre 1 más r, ¿sí? Y entonces me va a quedar igual a menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el consumidor quiere, digamos, uniformar su consumo, lo que termina por ocurrir es que la disminución, es decir, hay una relación directa, hay una relación inversa y unitaria
hay una relación inversa y unitaria con la disminución del consumo, perdón, con la disminución de los impuestos y el consumo. Es decir, el consumo va a aumentar en la misma proporción en la que disminuyen los impuestos. ¿Sí? Cuando el consumidor quiere uniformar su consumo, consume toda la reducción de impuestos, ¿no? O sea, hoy reducen los impuestos, el consumidor va a tener más dinero, ¿no? Más dinero disponible para gastar. Bueno, se lo va a gastar todo, ¿sí? No es necesario ahorrar. ¿Por qué? Porque en el segundo periodo los impuestos también van a seguir disminuyendo. O sea, la disminución va a permanecer, ¿sí? Entonces, ¿por qué no es necesario ahorrar? Bueno, porque su ingreso disponible futuro aumenta en la misma cuantía en la que disminuyen los impuestos en el periodo 2. ¿Sí? Esto es lo que me dice esta derivada. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a vincular este comportamiento del consumo, ¿no? A partir de una disminución permanente de los impuestos con el comportamiento del gobierno, ¿sí? Con la restricción presupuestal del gobierno. Bueno, entonces, vamos a ver que los efectos que produce una disminución de los impuestos van a depender de si esta disminución de los impuestos va acompañado o no de una disminución del gasto de gobierno. ¿Sí? En el periodo 1, vamos a pensar que el gobierno inicia con una deuda contraída en el periodo anterior que vamos a denotar como D sub 1. Es decir, es la deuda con la que empieza, ¿no? Es una deuda que se contrajo en el periodo 0, ¿no? Y se inicia el periodo 1 ya con un cierto nivel de deuda, ¿sí? El gobierno también va a realizar gasto, ¿sí? Por un monto G sub 1 y va a recaudar impuestos por un monto igual a T sub 1, ¿sí? Entonces, en el periodo que va de, digamos, bueno, de 1 a 2, ¿no? O del periodo en el periodo que va de T a T más 1, ¿no? El gobierno, pues por lo general los gobiernos siempre gastan más de lo que recaudan, evidentemente, siempre se gasta más de lo que se recauda. Entonces, la cantidad de deuda con la que inicia el periodo 2, el gobierno, es esto que está aquí, es decir, es D1, es la deuda que se contrajo en el periodo anterior, más esta diferencia. Pero esta diferencia lo hemos definido así, ¿no? La variación de la deuda en el periodo 1. Es decir, la deuda en el periodo 2 va a ser igual a la deuda del periodo 1 más lo que se acumule durante el periodo, ¿no? Lo que se acumule durante el periodo, esto incrementado en una tasa que se tiene que pagar, ¿no? Por esta deuda, 1 más R. ¿Sí? Ok. Ok, entonces esto es en el periodo 1, ¿sí? En el periodo 1, el gobierno inicia con una deuda de sub 1. Durante todo el periodo 1 acumula deuda, evidentemente, que es G1 menos T sub 1. Y de esta deuda, pues tiene que pagar una tasa de interés denominada, bueno, 1 más R, ¿sí? Es decir, la parte entera, ¿no? Que es el 1 más la parte de multiplicar por R. En el periodo 2, el gobierno debe tener un superávit presupuestario T2 menos G2, superávit. Vean que define superávit es ingreso menos gastos. Y aquí estamos poniendo gasto menos ingreso. Eso es importante hacer esa pequeña aclaración. Cuando se pone gasto menos ingresos, porque vean que G es el gasto del gobierno en el periodo 1, T es la recaudación del gobierno en el periodo 1, por lo tanto son los ingresos que obtiene el gobierno. Entonces, cuando se pone gasto menos, gasto menos ingresos, se dice que es déficit, ¿no? Y se escribe de esta forma. De tal manera que de repente vamos a tener déficit positivos, ¿no? Bueno, suena un poco raro, pero se escribe de esa forma cuando es déficit, cuando se está hablando de déficit,
Es decir, aquí por ejemplo se está hablando de déficit porque estamos diciendo que hay un incremento de la deuda durante el periodo, pero vean que durante el periodo 2 se debe tener un superávit, ¿no? Entonces escribe ingresos menos gastos. Entonces debe ser positivo, ¿no? Los ingresos deben ser mayores a los gastos. Los ingresos deben ser mayores a los gastos y entonces debe tener un superávit que sea suficiente, ¿sí?, para poder devolver la deuda pública acumulada en el periodo anterior. Esta de aquí, ¿sí? La restricción presupuestaria del gobierno para el periodo 2, pues va a ser, bueno, vean aquí, ¿no? Este T sub 2 menos G sub 2 debería ser igual a lo suficiente como para pagar la deuda, ¿no? Bueno, ese G sub 2 se estaba restando, lo pasé para acá sumando, ¿sí? Pasé para acá sumando. Pero esta expresión que está aquí, que estoy señalando, es justamente lo que dice aquí arriba, ¿sí? En el periodo 2, el gobierno debe tener un superávit presupuestario que sea suficiente para poder devolver la deuda pública acumulada en el periodo anterior, ¿sí? Ahora sustituimos la deuda pública acumulada en el periodo anterior, que es esta, la sustituimos aquí, ¿no? Y me va a quedar T sub 2 igual a 1 más R por D sub 1 más G sub 1 menos T sub 1 más el gasto 2, ¿sí? Simplemente de aquí para acá ordenamos los términos, podemos escribirlo de esta manera, ¿sí? Esta es la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno, ¿sí? De esta manera obtenemos la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno, ¿sí? Ahora, ¿qué me dice esto? Bueno, pues que el valor actual de los ingresos, ¿sí? El valor actual de los ingresos, bueno, aquí puse repetí actual, aquí hay un error, ¿verdad? El valor de los ingresos fiscales, esto aquí está mal, este actual hay que borrarlo. El valor de los ingresos fiscales actuales y futuros, es decir, el valor T sub 1 más el valor T sub 2 entre 1 más R, debe cubrir el valor actual del gasto público, G sub 1, y el valor futuro, G sub 2 traído a valor presente, 1 más R, más, aquí está, más la deuda pública inicial, D sub 1, ¿sí? Entonces, esta es la restricción, me está diciendo el ingreso de todo el periodo de vida de esta economía, pues debe ser igual para cubrir los gastos más la deuda contraída. Bueno, vamos a hablar de un concepto que se llama equivalencia ricardiana, ¿sí? Y vamos a hablar de la financiación del gasto público, ¿sí?, por impuestos o por deuda. En realidad es una argumentación sencilla la que voy a presentar, ¿sí? Vamos a considerar esta restricción del gobierno que acabamos de obtener, ¿sí? Vamos a considerar esta restricción y bueno, vamos a ver que, por ejemplo, si disminuyen los impuestos en el periodo 1, ¿sí?, si disminuye este T sub 1, pues para que prevalezca la igualdad, debe incrementarse los impuestos, ¿sí? Perdón, sí, los impuestos en el periodo 2, ¿sí? Para que no haya modificación, ¿sí?, y prevalezca la igualdad. Y vamos a suponer, porque alguien podría decir, bueno, pero es que si disminuyen los impuestos, pues con disminuir el gasto, pues basta, ¿no? Bueno, vamos a suponer que no hay cambios, no va a haber cambios en el gasto, ¿sí? Todo va a ser variación en los impuestos sin que haya modificación en el gasto, ¿sí? Ok. Entonces, si disminuye el impuesto en el periodo 1, con el objetivo de mantener esta igualdad de la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno, pues lo que debería ocurrir es que los impuestos en el periodo 2 deberían incrementar, de tal forma que la diferencia, ¿no?, la variación de los impuestos en el periodo 1 más la variación de los impuestos en el periodo 2
debería ser igual a cero, es decir, se anulan, ¿no? Si bajan los impuestos en el periodo 1, suben en el periodo 2, ¿sí? Y se anulan. Bueno, despejando T sub 2, podemos escribirlo de esta forma, ¿no? La variación del impuesto en el segundo periodo va a ser igual a menos 1 más R por la variación de los impuestos en el periodo 1, ¿sí? Es decir, van a ser contrapuestos, ¿no? Por eso, es decir, mientras uno sube, el otro baja, ¿no? T1 baja, aquí nos están diciendo si disminuyen los impuestos en el periodo 1, si disminuye T sub 1, aumenta T sub 2, ¿sí? Hay una relación inversa, por eso el menos, por eso el signo negativo, ¿sí? Bueno, para comprender un poco más esta relación, vamos a considerar la restricción presupuestaria del periodo 1, ya la escribo ahí, pero aquí la ponemos. La restricción del periodo 1 es esta, ¿sí? Y vamos a considerar si el gobierno, si el gobierno disminuye T sub 1 sin reducir el gasto, ¿no? Sin reducir el gasto. Por eso les decía que es importante, vamos a estar siempre moviendo los impuestos, pero sin reducir el gasto. Si el gobierno disminuye los impuestos sin reducir el gasto, pues evidentemente, si disminuye T sub 1 por el signo menos que tengo acá, D sub 2 aumenta, ¿sí? Entonces, la cantidad de deuda pública real habrá aumentado, efectivamente. ¿En cuánto habrá aumentado? Bueno, pues la derivada de sub 2, es decir, en cuánto cambia la deuda, ¿sí? Si hay una variación en los impuestos, perdón, aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo es la derivada? ¿Cómo es la derivada de sub 2 respecto a T sub 1? Pues me queda negativo de 1 más R, ¿no? Aquí está. Entonces la deuda ha aumentado en esta cantidad ha aumentado al comienzo del periodo 2, ¿sí? Vamos a considerar la restricción, la restricción en el periodo 2, ¿no? En el periodo 2 habíamos dicho que el gobierno debe tener un superávit presupuestario T sub 2 menos G sub 2, de tal forma que se cubra la deuda, es esta que tenemos aquí, ¿sí? T sub 2 menos G sub 2 debe ser igual a D sub 2, ¿sí? Entonces, si no hay cambios en G sub 2, es decir, no, sigue sin haber modificaciones en el gasto, entonces esto implica que se tendrán que subir los impuestos en T sub 2, ¿sí? ¿En qué cantidad? Pues en una cantidad igual a D sub 2. Sustituimos y nos queda esta expresión, ¿sí? Que es la misma que tenemos aquí, ¿sí, no? Sí. Bueno, entonces aquí lo que estamos analizando simplemente es que si el gobierno decide bajar los impuestos en el periodo 1, deberá aumentarlos en el periodo 2, ¿sí? Si es que no existe modificaciones en el gasto. Bueno, vamos a asumir, el modelo asume que los consumidores piensan en términos del periodo 2 y que comprenden las consecuencias de la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno, ¿sí? Es decir, esto de comprender la restricción intertemporal del gobierno, es decir, se dan cuenta que si el gobierno disminuye los impuestos sin reducir el gasto, ni presente ni futuro, pues tendrá que aumentar los impuestos en el siguiente periodo, ¿sí? Es en ese sentido que los consumidores, como dice aquí, comprenden las consecuencias de la restricción presupuestal, ¿sí? Es decir, si están disminuyendo los impuestos y no hay disminución del gasto, tendrán que aumentar los impuestos futuros, ¿no? Ok, entonces veamos
cómo se comporta el consumo ante la variación de los impuestos actuales y futuros, ¿sí? Ya sabemos esta relación, el cambio en los impuestos de hoy más el cambio en los impuestos mañana traído a valor presente debe ser igual a 0, ¿sí? Entonces, bueno, la derivada del consumo respecto, o sea, el diferencial total del consumo, ¿no?, respecto al cambio en el T sub 1 y respecto al T sub 2, pues me queda de esta manera, ¿sí? Es decir, vean ustedes, si hago la derivada, me queda la diferencial de T sub 1 es igual a z diferencial de T sub 1, aquí está, más diferencial de T sub 2, aquí se está factorizando el menos, vean, menos, menos, aquí está, es este que está aquí, diferencial de T sub 2 traído a valor presente, y como ya argumentamos, esta parte tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo es que una reducción de los impuestos actuales, que, ojo, que no va acompañada de una reducción del gasto ni presente ni futuro, no afecta el consumo privado, ¿sí? No afecta el consumo privado. Entonces, es decir, si el gobierno lleva a cabo una disminución de impuestos, ¿sí?, pensando que se va a observar una tendencia creciente en el consumo, pues esto simple y sencillamente no va a ocurrir, según esta teoría de la equivalencia ricardiana, ¿sí? Ok. Bueno, pues hasta aquí entonces la función consumo, la regla James-Ramsey, que no es otra cosa más que la condición de maximización. Hicimos el ejercicio de condición de la maximización con una función de utilidad particular. Relacionamos al consumo con la riqueza actual y con el ingreso actual disponible. Y después hicimos la relación entre el consumo, los impuestos y la deuda, ¿sí? Y llegamos a la conclusión de que si el gobierno pretende ver un incremento en el consumo a partir de una disminución de los impuestos, pues esto no va a ocurrir debido, bueno, a esta argumentación que se ha dado y esta conclusión a la que hemos llegado. Bueno, pues hasta aquí la segunda sesión.